Sí, estamos ya terminando esta serie de la soteriología, la cual hemos estado desarrollando por algunas semanas. Tomamos una pausa por 2 semanas y ahora vamos a volver y terminar entonces. Repaso breve. ¿Qué significa soteriología? No me dejen avergonzado. ¿Qué significa soteriología? Hermano Samuel. La doctrina de la salvación. Muy bien. Es la doctrina de la salvación. Vamos entonces a cambiar el micrófono para el micrófono inalámbrico. Es la doctrina de la salvación. Y entonces hemos estado examinando la doctrina de la salvación desde 2 puntos de vista. Y esto cuadra con lo que el pastor predicó en la mañana. Primero, la definición de la salvación y después la aplicación de la salvación a un ser humano de manera individual. Salvación significa ser librado, rescatado de la condenación eterna. ¿Por medio de qué puede el hombre ser rescatado? ¿Cuál es el instrumento que Dios usa? ¿Cuál es el medio que Dios usa? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho el Señor para que el hombre pueda ser rescatado, pueda ser salvo? Es a través de la obra expiatoria de Cristo. ¿Cuántos recuerdan de la expiación? Aprendimos de la expiación. Cristo murió en el lugar de nosotros y pagó el precio de nuestros pecados. Amén. Cristo ha muerto en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar, pagando, tomando sobre sí la carga de nuestros pecados. Eso es la obra de la gracia de Dios. Amén. Eso es la obra de la gracia de Dios en Cristo, a través de Cristo. La obra de la gracia de Dios para la salvación, lo que se mencionó en la mañana. El repaso de la expiación es suficiente para todos. Cristo murió por ¿quiénes? Todos. Es universal el alcance de la expiación. Cristo es descrito en la palabra como Salvador del mundo, y vimos los versículos, y que Él también murió por todos, y vimos los versículos, incluyendo los que lo niegan, aún los apóstatas y los falsos maestros, aún por ellos, Cristo murió, dice la palabra. Pero es eficiente, se aplica, se efectúa, se realiza en aquellos, en los que creen en Jesucristo. Entonces, recuerda la tensión que nosotros mencionamos en el inicio de esta serie, la tensión entre la santidad y la justicia de Dios y el amor y la misericordia de Dios. Y entonces en Cristo se satisface estos 2 aspectos de la persona de Dios, de los atributos de Dios. Dios el Padre es juez. El hombre es pecador. Hay un castigo, hay un precio del pecado. Alguien tiene que pagar, pero a la vez el Padre es misericordioso y ama y no quiere que nadie perezca. Entonces, ¿quién murió en lugar de nosotros? Cristo. En la persona de Cristo se satisface estos 2 aspectos que están como en tensión entre ellos. Se satisface en la persona de Cristo. Y entonces, el Señor proveyendo Cristo como expiación, ofreciendo Cristo como expiación para todos, muestra su amor y su misericordia de la manera más máxima. ¿Están conmigo? Pero entonces, aquel que cree
será beneficiario. Y aquel que rechaza esa oferta, Dios no es culpable de su condenación. Él o ella, o como el mundo dice hoy en día, ellas, no. Él o ella, entonces es el culpable, es la culpable. Amén. Eso fue un chiste entre paréntesis, no se asusten. Y esta obra es la manifestación, es la obra de la gracia de Dios para salvación. Amén. Y yo describiría eso como la obra objetiva de la gracia de Dios. Amén. Ahí lo hizo y está disponible. Pero entonces, ahora la obra subjetiva de la gracia de Dios, cómo se aplica a una persona individual. Y eso el pastor predicaba en la mañana. La obra de la gracia de Dios para capacitar, para despertar, para equipar, para persuadir al hombre, a la mujer, para que se arrepiente. ¿De qué manera llega al hombre o a la mujer a la fe en Cristo? Es a través de la gracia de Dios. ¿Por qué se necesita la gracia de Dios? ¿Por qué Dios tiene que tomar ese paso inicial? ¿Por qué es necesario que el Señor mueve primero? Porque el hombre es depravado en su estado natural. El hombre por naturaleza no quiere, no entiende y no busca al Señor. No quiere nada con Dios. ¿Cuántos de nosotros éramos así antes de Cristo? Amén. El Señor toma la iniciativa llamando al hombre por su gracia y capacitándolo. Hay dos llamados. Hermano Margarito, ¿cuál es el primer llamado? El llamado externo, exacto. Y entonces un llamado interno. El pastor lo mencionó en la mañana. El llamado externo, la proclamación del evangelio, la predicación de la palabra. Y llega al oír, llega al oído. Y entonces hay un llamado interno. Entonces, al llegar al oído, algo tiene que pasar entre el oído y después la boca para confesión, para salvación. Algo tiene que pasar. Tiene que entrar por el oído, llegar al cerebro, bajar al corazón y después por la boca para confesar, para salvación, para mover su voluntad, para arrepentirse y creer en Cristo para salvación. Ese proceso, desde el oír hasta el creer y el confesar, es el llamado interno. ¿Alguna pregunta? Eso es todo repaso. Ustedes han escuchado esto como 500 veces ya. Ok. ¿De qué manera lo hace entonces el Señor a través del Espíritu Santo? Ilumina al hombre, la mente del hombre, el corazón del hombre, para entender que es pecador, para entender que está condenado, para entender que Dios es santo y uno no es santo, para entender que esta vida hay algo más que esta vida. Hay algo después de la muerte, o vida eterna o condenación eterna. Y que solamente hay esperanza en Cristo. Entonces, iluminando al hombre, convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio, y trayendo al hombre. Eso es todo repaso. ¿Puede el hombre resistir la gracia de Dios? Sí. Se mencionó en la mañana. Sí puede resistir. Una persona que está siendo iluminado, convencido y atraído o traído por el Señor puede resistir ese llamado, ese llamamiento de parte del Padre. Resistencia al llamamiento interno es posible y es lo que Cristo enfrentaba y lamentaba en Juan 5 y 6 y en otros pasajes de la Biblia. Y en varios pasajes, el pastor lo mencionó brevemente en la mañana, en varios pasajes, Cristo reclama y hace resaltar la resistencia del hombre hacia su voluntad y al evangelio. Lucas 13, 34 al 35.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Israel resistía. En Romanos capítulo 9, lo cual nosotros estudiamos, ¿cuál era el deseo del apóstol Pablo? Que Israel fuera salvo. Y él estuvo dispuesto, él mismo, ser anatema, o sea, ir al infierno, para que ellos pudieran ser salvos. Pero ¿por qué ellos no eran salvos? Porque resistían, no creían en el Mesías. No es que no podían creer en el Mesías, es que no querían, resistían. Ellos confiaban más en su propia justicia, que es por las obras y por la carne, y no la justicia que viene a través de Cristo. Es lo que Romanos capítulo 9 enseña. Hechos 7, 51 al 53 se mencionó en la mañana. Duros de cerviz, eso es Esteban hablando, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 13, 45 al 46. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, resistiendo, rechazando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablaseis primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, ellos votan, no quieren, resisten, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ok, eso todo era repaso. Ahora vamos a hablar de la elección. Nosotros comenzamos con la elección la semana hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Y vamos a volver. Si alguien tiene pregunta, pregunte. Tomando en cuenta entonces la obra de la gracia de Dios y el hecho que es resistible, ¿quiénes han de ser salvos? ¿Quiénes han de ser salvos? Las escrituras describen a los salvos como elegidos, escogidos. Busquen sus Biblias, Mateo 22, versículo 14. Bueno, aquí lo tengo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, el llamado exterior. Amén, externo. Muchos son llamados y pocos escogidos. Pastor, en su ministerio de 650 años, ¿a cuánta gente usted ha predicado? Tiene que ser dieces se dice, dieces de miles o más, si no llega a 100,000 o más. El porcentaje que ha respondido el llamado de salvación, ¿qué porcentaje usted daría? ¿Y suena alto? Amén. Claro, exactamente. Han hecho alguna profesión. Si fue real o no, no sabemos. Sí. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Esta frase, este versículo provoca curiosidad. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Qué significa ser escogido? La palabra, y si estoy yendo rápido, fréneme, ¿ok? La palabra escoger, eclectos, de ahí viene eclesía, significa escoger y apartar. Y entonces lo que la palabra nos enseña es que algunos son escogidos y apartados para salvación.
¿Para qué somos elegidos por Dios? ¿Para qué propósito Dios elige a algunos y no elige a otros? Efesios 1, 3 al 4. Es un pasaje clave. Los elige para que sean santos y sin mancha delante de Dios. Efesios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, el capítulo 1 de Efesios habla acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió. Esto está escrito a creyentes. El libro de Efesios, la carta a los Efesios, fue escrito a creyentes. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes que el mundo fuera formado, el Señor miró la humanidad y eligió a algunos para salvación, para que sean santos y sin mancha delante de Él. Algunos tienen caras de asustados. Pero dice, desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera formado, el Señor eligió a algunos para que sean santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿a base de qué eligió el Señor algunos? ¿A base de qué eligió el Señor algunos? Voy a parar por un momento. Piénsalo de esta forma. Dice que fue desde antes de la fundación del mundo, antes que todo fuera formado, antes de Génesis capítulo 1. El Señor, siendo soberano, el Señor mirando el tiempo, porque el Señor está fuera del tiempo, vio la humanidad, vio este grupo de gente, vio esta ciudad en este año y en todos los años, y escogió a algunos para que sean santos y sin mancha delante de Él. ¿A base de qué entonces? ¿Cuál es el criterio de la elección? ¿Es la elección incondicional o condicional? O sea, desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera formado, y el Señor mirando la humanidad que vendría, y el Señor eligiendo a algunos para salvación. Él lo hizo con criterio o sin criterio, con condición o sin condición. Por ejemplo, ¿quién aquí le gusta jugar deporte? ¿Quién aquí es competitivo jugando deportes? Ok. Cuando éramos más jóvenes, cuando éramos niños, gracias, y estábamos en el playground, en el campo de jugar, y los muchachos decían, vamos a jugar pelota hoy día. Ok. Vamos a dividirnos en equipos. Ok, ¿quién es capitán? Gabriel es capitán y Eliezer es capitán. Ok. Pastor, cuando le tocaba elegir, ¿usted elegía al azar o elegía con criterio y con propósitos? Ok, ¿cuál era el criterio que usted usaba? Ok, usaba criterios. Usaba criterios, exacto. Eliezer, cuando usted elegía equipo, ¿usaba semejantes criterios para elegir? Y yo siempre quedaba de último. Yo siempre quedaba de último. ¿Y por qué será? Ustedes no me han visto jugar baloncesto, por eso. Es lo que quiero decir con el Señor.
No es que hay mérito en nosotros, pero el Señor, lo que la Biblia enseña, el Señor usó una condición, usó un criterio para elegir de la humanidad algunos para salvación. Era condicional, no era incondicional, simplemente por capricho y al capricho. ¿Están conmigo? ¿Claro? Ok. La elección es condicional. Existen criterios que el Señor ha establecido que deben ser cumplidos para que uno sea elegido. Ok, 1 de Pedro 1, 1 al 2. Ahora vamos a entender entonces cuál es el criterio, cuál es la condición para ser elegido. 1 de Pedro 1, 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Qué nombre más preciosa, Bitinia. Hermano Arturo debería cambiar el nombre de la niña de Sara a Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Somos elegidos según la presencia de Dios Padre. El Señor, en su preconocimiento de la humanidad, sabía algo de nosotros, que fue la base de nuestra elección, que fue la condición de nuestra elección, que fue el criterio de nuestra elección. Hermano Roque. No me adelanto la cosa. Estoy preparando terreno, ya usted está tirándose allá. Gracias, hermano. El Señor sabía algo de nosotros en su presencia. Somos elegidos según la presencia de Dios. ¿Qué significa presencia de Dios? La palabra es prognosis o prognosco. Conocer a alguien o algo desde antemano. Preconocer, presciencia. Al conocernos y conocer algo de nosotros antes, Dios entonces nos eligió. Fue la base de nuestra elección. ¿Qué es entonces lo que el Señor conoce de nosotros o sobre nosotros? ¿Qué conoció de nosotros el Señor que después sirvió como la base, la condición, el criterio de nuestra elección, de ser elegidos? Y esta pregunta es la clave. Volvemos a Efesios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, esto habla, el capítulo, de todas las bendiciones que tenemos celestiales. Y la primera mencionada, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todas las bendiciones espirituales en Efesios capítulo 1, si usted lee con cuidado, dicen, en Cristo o en Él. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros alcanzamos en la salvación de parte del Señor es por estar en Cristo. Estar unido con Cristo. Amén. Todo lo que nosotros tenemos y somos es porque estamos en Cristo, es a través de Cristo. Nuestra fe tiene que ser Cristo-céntrica. Todo es en Él. Y entonces nuestra elección es en Él. Somos elegidos porque estamos en Él. Algunos teólogos dicen que
La primera elección, por decir, es el Padre eligiendo el Hijo para que sea Salvador del mundo, para que sea el Salvador. Y en la medida que nosotros estamos en Él, somos elegidos. ¿Cuál es la base de esta elección entonces? Estar en Cristo. Fuimos escogidos en Él, en Cristo. Y es algo que Dios sabe de cada uno de nosotros desde antes. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en unión espiritual con Él. Es ser justificados, es tener el Espíritu Santo, es renacer, es ser regenerado, es tener vida en Él. Cuando creemos en Cristo, mis hermanos, dice la Biblia que estamos unidos con Cristo. Nuestro renacimiento, y pastor, esto es algo que no aprecié, solamente aprecié en los últimos años. Nuestro renacimiento no existe aparte de nuestra unión con Cristo. Él es la fuente de nuestra vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Puede el pámpano existir y tener vida independiente de la vid? No. Corta el pámpano y ¿qué pasa? Se seca. No tiene fruto. Ya no tiene vida. O sea, nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, el renacer de nosotros, no es un fenómeno que existe independiente de Cristo. Es un fenómeno que existe a raíz de Cristo. Él es la fuente de vida espiritual que nosotros tenemos. Busca Efesios 2 rápidamente. Quiero que entendamos, esto viene a la mente. Quiero que entendamos esto, porque hay algunos que dicen uno nace de nuevo primero para después creer, para que después esté unido a Cristo, por decir, y no tiene sentido. Efesios 2. Y el pastor leyó este pasaje en la mañana. Ojalá que estoy recordando bien. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de todo pensamiento, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí es la fuente de nuestra vida. Es Cristo. No es un renacer independiente de Cristo, es por estar en Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo es que uno llega a estar en Cristo? ¿Cómo es que uno es perdonado, justificado, recibe el Espíritu Santo y después nacido de nuevo y unido con Cristo? Creyendo en Jesucristo. Eso es el inicio de esa cadena, de ese proceder. ¿Qué sucede para que alguien sea justificado, tenga el Espíritu Santo y sea regenerado? ¿Cuál es el medio por el cual nosotros como potenciales pámpanos somos conectados a la vid? Creyendo en Cristo. Creyendo en Cristo. Creer en Cristo. ¿Están conmigo? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque tenemos que entender que nuestra elección somos escogidos en Cristo. ¿Y cómo es que uno llega a estar en Cristo? Creyendo. Para ser justificado, para recibir el Espíritu Santo, para nacer de nuevo. Y estar unido con Cristo. Estar dentro de Cristo y Cristo dentro de uno. ¿Están conmigo?
Lo que Dios sabe entonces, porque somos elegidos según la presencia de Dios, 1 de Pedro 1 al 2, y somos escogidos en Cristo. Lo que Dios sabe entonces de los que antes conoció es que creerían, que tendrían fe en Cristo. Hermano pastor. Sí. La segunda, somos elegidos porque creemos en Cristo. Y Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo porque veía que estaríamos en Cristo. Sí, pero recuerda que el Padre está fuera del tiempo y desde antes de la fundación del mundo vio todo. Entonces, simplemente lo que vemos en esta vida es el desarrollo, la realización de lo que Dios ya vio desde antes de la fundación del mundo. Pero sí, entiendo. No, vamos a hablar en términos de causalidad. Nosotros no somos elegidos para después creer. Somos elegidos porque el Señor sabe que vamos a creer. O sea, la elección no determina la creencia. Al final es la creencia que resulta en la elección. Hermano Ernesto. We're not robots, that's right. So ¿qué quiere decir con eso? Sí, el Señor sabe en su presencia que un día hemos de creer. Y entonces, desde antes de la fundación del mundo, previó que nosotros creeríamos y estaríamos entonces en Cristo y nos elige de toda la humanidad para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Gracias por la pregunta. No es un asunto de causalidad. No somos elegidos para después creer. Al final somos elegidos porque hemos creído. La mayoría de los pasajes, y esto hay que prestar atención cuando usted lee el Nuevo Testamento, la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento que usan la palabra elegido o escogido simplemente indica que el creyente es elegido por el Señor, pero no nos da la base de la elección. Solamente los dos que miramos. 1 de Pedro 1 al 2 y Efesios 1:3 al 4. Si miras el uso de la palabra elegido o escogido en el Nuevo Testamento en referencia a personas, siempre simplemente afirma que el creyente es elegido, pero no enseña la base de la elección. Los únicos versículos que enseñan la base de la elección son los que hemos estudiado. 1 de Pedro 1 al 2 y Efesios 1:3 al 4. ¿Ok? Entonces, cuando alguien viene a hablarte de la elección y usan los versículos que hablan que somos escogidos, porque habla mucho de que el creyente es escogido. Amén. Amén. Pero los únicos pasajes que hablan de la base de la elección son los pasajes que hemos estudiado. 1 de Pedro 1 al 2 y Efesios 1:3 al 4. Ok, terminamos la elección por ahora. Hermano Roque. De los hermanos calvinistas. ¿Qué? Sí, o sea, los hermanos calvinistas creen entonces que no hay un criterio para la elección, no es algo condicional, sino incondicional. Simplemente el Señor eligió algunos para salvación y algunos para condenación. Una aclaratoria, y gracias por la pregunta. No sé si ustedes dieron cuenta que yo dije que el Señor elige a algunos para salvación, pero no dije que el Señor elige a algunos para condenación. No sé si se dieron cuenta de eso. Porque el Señor no elige gente para condenación. La gente sí misma se elige
en su resistencia al llamado de Dios, en su incredulidad para condenación. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Ahora vamos a hablar de la predestinación, nuevo material. Prepárese para que la cabeza se explote. No, vamos a ir pausadamente y si hay que dividirlo en dos partes o simplemente se puede repasar otra vez en otra semana. La predestinación. Vamos a Romanos 8, 29 al 30. Le dejé mi agua. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Nosotros que hemos creído. Amén. Y a los que predestinó, o sea, a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que antes conoció, prognosco, misma palabra que nosotros acabamos de estudiar. Los que él antes, desde antes conoció. El Señor conoce a los creyentes desde antes de ser personas que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados, según el contexto del versículo 28. O sea, el Señor, y esto es bueno saber, el Señor sí conoce y sabe desde antes de fundación del mundo que nosotros que hemos creído en Cristo, que íbamos a creer en Cristo. Amén. Pero también nos conoce desde antes de la fundación del mundo como personas individuales. Nuestras personalidades, las experiencias que hemos de tener, las virtudes, los defectos, las victorias, las derrotas. El Señor nos ha conocido de gente de manera individual desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que Él conoció? El creyente, que íbamos a creer y nosotros como personas, los que antes conoció también, entonces los que iban a creer, también son predestinados. ¿Qué significa ser predestinados? O sea, los que antes conoció, ¿quiénes son los que él antes conoció? Los creyentes, los que iban a creer en Cristo. Amén. Dice que entonces los que antes conoció, también los predestinó. La pregunta es, ¿qué significa ser predestinado? Cada uno de nosotros aquí que hemos creído en Cristo, somos predestinados de alguna manera. Es lo que Romanos 8:29 dice. Usted fue predestinado. ¿Qué significa? Predestinó. Es la palabra proorizo. Significa predeterminar, ordenado, establecido. ¿Qué fue predeterminado? ¿Qué fue ordenado? ¿Qué fue establecido de parte de Dios frente a los que antes conoció? Frente a nosotros, frente a lo que iban a creer en Cristo. ¿Qué es lo que Él predeterminó acerca de nosotros? Que seríamos conformados a la imagen de su Hijo. Voy a seguir un poquito y le voy a dar una ilustración para ayudar. O sea, el Señor predeterminó de antes que a los que antes conoció, los que Él eligió, Él iba a hacer algo con ellos
que Él estableció desde antes. ¿Y qué es ese algo que iba a hacer con ellos? Conformarlos a la imagen de su Hijo. La elección nos enseña el quién de la salvación. ¿Quiénes iban a ser salvos? ¿Quiénes iban a ser las personas que Dios elige o eligió o escogió desde antes de la fundación del mundo? Y la predestinación nos enseña el qué de la salvación. ¿Qué entonces al elegir, qué decidió el Señor hacer con los que Él eligió? ¿Están conmigo? Le voy a dar una ilustración. Volviendo a la ilustración de el equipo de béisbol, vamos a decir béisbol. Pastor, béisbol no era tu partido, tu deporte. Fútbol, ok, vamos a decir fútbol. Cuando usted elegía su equipo, ¿dejaba que la gente hiciera lo que querían o determinaba los papeles que cada uno iba a cumplir en el equipo? Ok. Usted predeterminó, al escoger, determinó, ok, tú vas a ser arquero, tú vas a estar en el frente, tú vas a estar atrás, y los ordenó, los organizó. Amén. Ok, hermano de ser, cuando usted, sé que usted no jugaba fútbol a lo mejor, y jugaba béisbol en vez de fútbol, hacía lo mismo. Usted va a estar primero, segundo, tercero, usted va a ser catcher, usted va a ser pitcher, usted va a estar en el outfield por allá, y el que no sabe hacer nada queda muy lejos allá. Eso era yo. Yo me quedaba lejísimo, y ¿sabe qué? Contentísimo. Y entonces venía la pelota y yo decía, ¿y qué es eso? ¡Pum! Me daba así. No. El Señor escogió y determinó desde antes que iba a hacer algo específico con los que Él escogió. Un propósito, pero no estoy hablando en términos individuales, de manera colectiva. Él decidió hacer algo con nosotros. Y al final es la misma cosa entre todos nosotros, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Romanos 8:29. Voy a dar vuelta para atrás por un segundo. Perdón. Ok. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todos nosotros vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Tendremos cuerpo glorificado como Él y tendremos perfección moral como Él un día. En este momento estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, de su Hijo. ¿De qué manera? ¿Cuántos de nosotros al llegar a los pies de Cristo, al creer en Cristo, hemos visto cambio en nuestra vida? Levanta la mano. Amén. Alex, después de entregar su vida a Cristo, después de arrepentirse y creer en Cristo, ¿el Señor ha estado cambiando su vida, su carácter, su personalidad? ¿Un poco más de paciencia que antes? Sí, un poquito, ¿cierto? Un poquito, dice un poquito. Eso es la obra del Señor para conformarte a la imagen de Cristo. Y es poco a poco, de día en día. Estamos aquí en la iglesia para que el Señor nos hable y nos cambie, para que seamos conformados a la imagen de Él. En esta vida, ¿hemos de alcanzarlo antes de morir? No, porque somos pecadores todavía. Pero cuando Cristo venga y seamos transformados y glorificados, así se completa la obra de conformarnos a la imagen de Cristo. Y entonces, eso es lo que el Señor determinó. Hay que entenderlo, hermanos. Pienso de esta forma. Cristo murió por nosotros. Creemos en Cristo para ser salvos. Pero lo que implica, lo que defina lo que es la salvación, cómo se ve lo que es la salvación, simplemente podría haber sido
que nosotros simplemente nos vamos al infierno y que quedamos en el cielo como ángeles, como en una categoría en el cielo inferior. Podría haber sido, ¿no? ¿Amén? Sí. Pero ¿qué decidió el Señor hacer? Conformarnos a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos adopta, nos hace sus hijos. Somos hermanos de la segunda persona de la Trinidad. No tenía que ser eso. No tenía que ser así. Pero cuán grande y glorioso es lo que el Señor decidió en su soberanía hacer para nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Eso sí es maravillosa gracia. Eso sí es sublime gracia, si uno lo piensa. O sea, la salvación no tenía que ser como Dios ha predeterminado hacerlo. Simplemente, pastor, podríamos haber quedado como ángeles en el cielo, simplemente en una categoría inferior en el cielo. Hay diferentes grados, he entendido, de ángeles en el cielo, que quedamos ahí en el piso. Pero no, nos hizo más grande que los ángeles en el cielo. Nos hizo hermanos de su Hijo primogénito. Nos hizo hijos de Dios. Nos va a conformar a la imagen de Cristo, teniendo el mismo cuerpo glorificado y también perfección moral, hermano Roque. Claro, exactamente. Los ángeles anhelan la posición que nosotros tenemos. Y eso es lo que el Señor predeterminó. De eso somos predestinados. Hermano Eliezer. Exactamente. Nosotros morimos y de manera... Amén, amén. Y eso es parte de estar en Él. Hermano, ya, ok. O sea, eso es lo que es la predestinación. Fuimos predestinados. Voy adelante. Fuimos predestinados. Significa lo que el Señor hará con los escogidos. Entonces, la elección es quién ha de ser salvo y la predestinación es qué vamos a hacer con los que han de ser salvos. Eso es la predestinación. Hay hermanos que dicen, que creen que la elección y la predestinación son la misma doctrina. ¿Por qué no creemos que son la misma doctrina? Creo que voy a dejarlo aquí, porque ahora vamos entonces a entrar, porque creo que va a ser demasiado. Y entonces, ahora, ¿quieren más o quieren esperar? ¿Esperar? Esperar. Porque vamos, déjeme dar, ahí tengo un slide que es el resumen de los argumentos y de ahí entonces entramos en cada argumento. Creo que es importante que nosotros entendamos que la elección y la predestinación no son la misma cosa. ¿Ok? Creemos que no son la misma doctrina porque aquí es el resumen de los 3 argumentos. Y los argumentos comienzan de manera más, ¿cuál es la palabra para usar? Más incisiva en el sentido que mirando Romanos 8, 29 y 30, primero un argumento textual de ese pasaje, después un argumento al nivel del Nuevo Testamento y después un argumento al nivel de la Biblia entera. ¿Están conmigo? Primero con el texto que miramos, Romanos 8, 29 y 30, después del Nuevo Testamento y después de la Biblia entera. ¿Ok?
El versículo 29 hace una distinción en términos. El versículo 29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Significa que el antes conocer, esa elección, no es lo mismo que el predestinar. Son palabras distintas en el griego y también el uso de la palabra también sugiere una diferencia entre los dos. Pero eso lo vamos a mirar la próxima semana o en 2 semanas. La palabra predestinado en el Nuevo Testamento, entonces ahora estamos mirando al nivel del Nuevo Testamento, no es usada en referencia a quien ha de ser salvo, sino a personas que ya son salvas. Nunca habla acerca de quién ha de ser salvo, sino a los que son salvos. Y tercero, a nivel de la Biblia, entonces, la idea de la predestinación para salvación, o sea, la idea de que la elección y la predestinación son la misma cosa y que algunos son predestinados, predeterminados para ser creyentes y otros entonces para ser no creyentes y condenados, contradice el sentido pleno de aspectos diferentes del Evangelio presentado en las Escrituras. O sea, la idea de la predestinación, como los hermanos calvinistas creen, que la elección y la predestinación, Dios predeterminó quién iba a ser elegido, tú, y otros para condenados, tú. Eso contradice tantos aspectos de la Biblia y contradice tantos aspectos del Evangelio. Por ejemplo, la expiación universal. Hemos visto que es súper claro en la Biblia que Cristo murió por todos. Entonces, ¿qué sentido tiene eso entonces con la idea de que Dios predetermina quién va a creer? No tiene sentido. No cuadra con versículos como vimos cuando estudiamos la expiación universal. No cuadra con versículos que, por ejemplo, el Señor no se complace en que el impío perece y que el Señor desea que todos se procedan al arrepentimiento. O sea, hay tantos argumentos, tanto sentido pleno y claro y obvio de la Biblia entera y lo que la Biblia enseña. La idea entonces que a pesar de todo eso, el Señor determinó que a quién específicamente va a ser salvo y quién, porque predeterminar significa causalidad, efectuar. Dios decide y quién va a creer y quién no va a creer. Quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Hermanos, eso contradice el sentido pleno de la Biblia, de lo que es el Evangelio, de lo que es la obra expiatoria de Cristo. Hermano Samuel. Perdón. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por medio de quién? Por medio de él. Amén. Amén. Entonces, 3 razones de por qué nosotros no creemos que la elección y la predestinación, que Dios eligió y determinó quién iba a ser salvo y quién iba a ser condenado. 3 razones. Textual, no tiene sentido en Romanos 8:29. Nuevo Testamento, no tiene sentido porque cuando habla de predestinados, no habla de predestinar para salvación, sino que ya los creyentes son predestinados. Y tercero, en la Biblia contradice el sentido pleno de lo que es el Evangelio y la obra expiatoria de Cristo. Pero eso vamos entonces a entrar en más detalle cada explicación de por qué nosotros creemos que la elección y la predestinación son cosas diferentes. Elección es el quién de la salvación y predestinación es qué vamos a hacer entonces con ese grupo de elegidos. Dios determinó de antemano lo que iba a hacer con nosotros que creímos en Cristo y fuimos elegidos. ¿Alguna pregunta? Hermano Alex. El libre albedrío, muy buena pregunta. El libre albedrío, porque el hombre es afectado. El hombre siempre ha tenido libre albedrío, ¿ok?
El hombre es parte de ser hecho a la semejanza y la imagen de Dios. Dios nos hizo, o sea, podemos escoger entre dos opciones. Entonces, cuando se habla del libre albedrío, significa que nosotros podemos ejercer voluntad para elegir entre opciones que están disponibles a nosotros. Libre albedrío no significa omnipotencia. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, si salgo a la calle, yo puedo elegir ir a la izquierda o ir a la derecha. ¿Amén? Ok. Pero si libre albedrío no significa que si voy a la calle, yo puedo volar. No puedo elegir a volar. ¿Por qué? Porque no es una opción disponible para mí. Entonces, el hombre, con su libre albedrío, dentro de el rango, se dice, la variedad, el rango de las posibilidades, puede elegir entre las posibilidades. La palabra clave siendo posibilidades. El pecado y el efecto del pecado en el ser humano, donde el ser humano no desea, no quiere, no busca a Dios. Por naturaleza, el hombre no puede volar, no puede escoger a Dios. Pero por la obra de la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, capacita al hombre para poder elegir al Señor. Entonces, el hombre capacitado por el Espíritu Santo, elegir a Dios queda ya dentro del rango de las posibilidades. Y al final el hombre tiene que decidir o sí para con Dios o no para con Dios. ¿Qué te motiva la pregunta? ¿Es el uso de la palabra escogido? Todo esto. Yo entiendo. Usted deberíamos darte leche en este momento y usted está comiendo bistec en este momento. Y entonces va a tener tremenda diarrea después. Es un chiste, ¿ok? Pero debo decir, esto me ha demorado como 20 años para entender. ¿Ok? Esto me ha demorado 20 años para llegar a poder entender. ¿Ok? Entonces, si todo esto te inquieta y no está cuadrando todo, that's okay. Va a venir con el tiempo. Pero al final, Alex, al final, el hombre tiene al final la posibilidad de elegir sí o no delante de Dios. Y si decide no, al final, queda culpable, queda responsable. Por eso yo dije, Dios escoge a algunos para salvación, pero nunca dije que Dios escoge a algunos para condenación. ¿Por qué? Porque el hombre al final se condena a sí mismo, eligiendo contra Dios. Okay? We can talk later if you have more questions. ¿Alguien más? Vi otra mano. Hermano Roque. Sí, o sea, choca ¿cuál es la palabra? Los atributos de Dios. Porque misericordia es aún parte de los atributos de Dios. Y entonces choca. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ok. Hermano Eliezer. Exactamente, desde antes de la fundación del mundo. Sí. Exactamente.
Ujú. Amén. Algo no entender. Usted me hizo recordar de algo que quería clarificar. Frente a la pregunta que hizo Alex y el mencionar del libre albedrío y que nosotros somos elegidos en base del hecho que el Señor sabía que íbamos a creer. El hecho que nosotros, que algunos creen y otros creen, no hay mérito en los que creen en Cristo. O sea, yo no puedo explicar al final por qué yo creí y por qué, por ejemplo, mis dos hermanos no creen, aunque han escuchado el Evangelio. Al final, ellos resisten, o sea, yo puedo explicar por qué ellos resisten y yo no resistí y yo acepté. Pero yo no puedo explicar por qué ellos resisten y por qué somos pecadores al final. Entonces, pero sí quiero que quede claro el hecho que uno entonces cree y acepta lo que Cristo está ofreciendo no significa que yo tengo mérito, porque somos acusados de decir entonces que tenemos un chin de mérito, un chin de cooperación en la salvación. Al final no es, porque pregunto, y usé esta ilustración la última vez, ¿cuántos de nosotros hemos visto gente en la calle pidiendo comida o pidiendo dinero? Amén, hemos visto, ¿cierto? Ok, se llama un mendigo. ¿Mendigo se dice? ¿Mendigo o mendigo? Eso es el debate. El mendigo o el mendigo. Gracias. No, porque había debate la última vez aquí entre si es mendigo o mendigo. Pero anyway, vamos a decir mendigo. El mendigo entonces que pide comida y alguien le ofrece la comida y el mendigo saca la mano para recibir la comida. Pregunto, ¿ha contribuido el mendigo algo para poder tener la comida? No. No hay mérito en él. Simplemente recibió porque es un pobre miserable, perdón la expresión, pero es un pobre miserable que no tenía, no podía, no sabía y no alcanzaba. Y acudió a alguien que tenía para poder recibir de esa persona. No hay mérito. Al contrario, muestra que no tiene mérito porque tuvo que acudir a otro para tener. Es el mismo con nosotros. Al final llegamos a un punto en nuestras vidas donde nos dimos cuenta que nuestra justicia, nuestras obras, nuestra religión, nuestro conocimiento, nuestra bondad, no hay ningún mérito allí. Y acudimos a aquel que sí tenía mérito. Y como mendigos, hambrientos, miserables, acudimos a él. Y él extendió la mano y recibimos lo que él nos extendió. Eso es la salvación. O sea, entrar en debates, bueno, hay un chino entonces de mérito porque extendiste la mano. No tiene sentido al final. Hermano Eliezer. Sí, nos ha capacitado para ejercerlo. Predestinación. Exactamente, la elección precede la predestinación, por decir. Exactamente. Y usted me hizo recordar de algo frente a lo que estaba diciendo. Usted me hizo recordar de algo. El mendigo. Nosotros siendo el mendigo, si fuera por nosotros, jamás extenderíamos la mano y pedir al que nos dé. Amén. Fue el Señor que trabajó en el mendigo, en nosotros, para que diéramos cuenta que tenemos hambre
que no podemos, que no tenemos, que no sabemos y no alcanzamos, producto de la obra de Dios, para que después entonces nosotros extendemos la mano y pidamos como miserables al que tiene, que se llama Cristo. O sea, al final, como enseñó en la mañana, es toda la gracia de Dios. El inicio y el fin de todo es la gracia de Dios. Porque hay mucha gente que son miserables hambrientos, que no saben todavía que son miserables hambrientos. Y es necesario que el Señor, a través del llamado externo y el llamado interno, para que den cuenta, por ejemplo, como el hijo pródigo, que despierten en sí y se den cuenta que estoy perdido, que voy al infierno y que necesito salvación. Y aún la gracia de Dios es quien nos enseña a dónde acudir, dónde podemos conseguir lo que necesitamos, Jesucristo. Entonces, no hay mérito. ¿Qué mérito hay? Una respuesta. Claro que sí. Claro. Porque al final llama y espera una respuesta. Sí, sí. Exactamente. Porque al final la gracia es resistible, como dijimos. La gracia es resistible. Me parece que están aprendiendo. Vamos a repasar de nuevo todas las cosas. No. Ok, todos de pie, todos de pie. Vamos a orar y después vamos a terminar el servicio con el último himno. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por su amor, su misericordia. Gracias por la bendición de estar reunidos una vez más. Gracias por su palabra que nos enseña, que nos guíe, que nos ilumine, Señor, en todos los aspectos de lo que es la vida cristiana, todos los aspectos de lo que es la teología y de manera especial, Señor, en esta noche, la soteriología, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a entender y darte las gracias, Señor, por su sublime gracia, su maravillosa gracia, Señor, que nos ha dado tanto, Señor, y nosotros simplemente somos merecedores de condenación perpetua, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.